Bien, buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a continuar con esta tercera parte. Yo les había dicho que iban a ser 2 o 3, pero a lo mejor nos llevamos esta y otra más, y a lo mejor hasta otra más, de este tema que al final titulamos Camino al matrimonio. Como ya dijimos, no vamos a hablar del matrimonio en sí. Para eso hay una serie que tenemos de hace muchos años, 10, 12. Hay una serie del matrimonio bíblico, hay una serie de la familia, que en una de esas la reeditamos y la remasterizamos y la actualizamos, no la palabra, sino la enseñanza, porque esa quedó nada más en audio, no había todavía esta tecnología, y grabar y publicar y en redes era muy difícil. Entonces, en una de esas, si Dios así nos guía, reeditamos esa de la familia, porque tenemos quienes ya lo sabemos que repasar, que analizar si por ahí ya nos hemos desviado, etcétera, etcétera. Pero lo que hoy estamos hablando es de una relación bíblica camino al matrimonio. En el mundo le llaman noviazgo y ya explicamos por qué no existe bíblicamente el noviazgo y ya lo hablamos por 2 semanas. Entonces, demos gracias a Dios por su palabra que nos instruye, que nos deja en claro cómo quiere Él que vivamos. Veíamos Romanos 12:2, la Nueva Traducción Viviente, que claramente dice que no debemos imitar las costumbres y las conductas de este mundo. Ya vimos ampliamente por qué. Al contrario, renovar nuestra manera de pensar. Esto que predicamos lo oye la gente sin Cristo y van a decir, esos cuates están locos, son del siglo pasado, están mal, anticuados, pero la palabra de Dios sabe por qué cada principio, cada enseñanza, y el cristiano confía que eso que Dios nos pide, nos manda, nos instruye, nos da consejo. Y cuando decimos nos da consejo, no es a ver si lo quieres hacer o no, sino que su consejo es lo mejor para nosotros, y el cristiano sabe y cree que lo que dice la palabra de Dios es lo mejor. Amén. No debemos ya seguir la corriente de este mundo, lo veíamos en Efesios 2:2, ya anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Pedro decía en otro pasaje, ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los incrédulos. Y ya vimos hace 8 días las consecuencias que puede haber en la vida de un cristiano, Oseas 4:6, que le falta conocimiento. De un cristiano que desecha el conocimiento, que lo menosprecia, de un cristiano que se olvida de la ley de Dios. Dios lo puede echar del sacerdocio y traducido a nuestro tiempo actual, Dios lo puede echar del ministerio. Qué grave que un cristiano sea echado del ministerio por su desobediencia a la palabra, por menospreciarla, por olvidarse, por no conocerla. Es gravísimo. Por eso hace 8 días, hablando de la relación previa al matrimonio, hablamos del primer principio bíblico. Lo primero que debemos hacer es que orar antes de tomar una decisión. Orar antes de actuar, y aplica para todo. El cristiano no vive como el borras. A ver, hago esto, a ver qué tal sale. Y me voy a hacer esto otro. Y voy a estudiar esto porque me late. Y me voy a casar con fulano porque esto. El cristiano ora antes de tomar una decisión. Entonces, por eso entendemos que bíblicamente la única relación válida entre un hombre y una mujer antes del matrimonio es cuando, después de haber orado a Dios, pedido la dirección de Dios, y luego el consejo y la autorización, el consentimiento de sus padres, y luego el consejo y la orientación bíblica de sus pastores, tienen claro que es la voluntad de Dios casarse e inician una relación previa. De otra manera, cortejar a una mujer sin el deseo pleno y seguro de casarse los va a llevar a pecar. Es andar imitando el mundo. Entonces hay que orar, y aplica, insisto, para toda nuestra vida. ¿Cuántas cosas hoy podrías decir
¿por qué no oré antes de hacer esto? ¿Por qué no oré antes de tomar tal decisión? ¿Por qué hice esto? Y a lo mejor estás viviendo consecuencias. Y claro, viene la gracia de Dios, su perdón, pero hay consecuencias que muchas veces quedan. Entonces, verdaderamente, jóvenes que no se han casado, oren, oren a Dios. Dios les va a mostrar con claridad quién es el hombre, la mujer que quiere para que juntos le glorifiquen, que es el principal propósito del matrimonio, glorificar a Dios. Ese es el principal propósito. Y viene lleno de bendiciones y dichas, y ya leímos por ahí y leeremos algunos más de los cantares que los leones están subiditos, pero no están subiditos. Dentro del matrimonio es hermoso lo que ahí se enseña en la palabra de Dios. Pero por no orar, por no estar seguros verdaderamente si es la voluntad de Dios, personas dentro de las iglesias inician relaciones, luego salen lastimados, luego ya no se hablan entre ellos, familias que se separan. Mis hermanos, a lo largo de 30 años de cristiano y de 20 años de pastor, he visto esto. Cuánto daño muchas veces hay en una relación que no se oró. Y se separan los que iniciaron esa relación y muchas veces dañan familias enteras. Hasta hay quien se va, me voy de esta iglesia porque la cortó, porque lo cortó, porque terminaron. Es imitando al mundo. Eso que sucede en el mundo, pues sí, pero por eso Dios habla de una relación previa, orando. Por eso nos pide que oremos, porque la mayoría de la gente sin Cristo que se casa es meramente por un sentimiento. Es que siento que lo quiero, es que siento que es la mejor, es que siento. Y veíamos Jeremías 17:9, ¿qué dice de los sentimientos? ¿Qué dice del corazón? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. No confiemos en nuestras corazonadas. Ahí es que sentí, pero oraste, clamaste a Dios, buscaste la palabra, ya veremos ahorita el segundo principio. Pero por sentimientos muchos toman decisiones, y aún no solo de iniciar una relación antes de casarse, sino de casarse. Yo les decía, y quiero aclararlo porque me decía mi esposa que a lo mejor no se entendió bien, de N cantidad de matrimonios que me ha tocado la gracia de presidir, pocos, gracias a Dios, pocos, pero pocos se han divorciado, tristemente. Pero yo les digo, cuando hablé con esos que se han divorciado, decían que era la voluntad de Dios, que estaban seguros que era para toda la vida, que oraron, que etcétera, etcétera, y se prometieron, porque eso hacen delante de Dios un pacto donde se prometieron fidelidad hasta que la muerte los separe, amarse y respetarse en las buenas, en las malas, en lo próspero, en lo adverso, promesas delante de Dios que nunca se iban a separar. Se les habló la palabra y se divorciaron. ¿Qué pasó? Engañoso es el corazón. Además de que el divorcio, Malaquías 2:16, dice con toda claridad que Dios aborrece el repudio. Les ponía yo la nueva traducción viviente con un lenguaje más sencillo que dice que Dios odia ¿qué? El divorcio. El divorcio es algo que Dios aborrece, no fue un plan B. Si esto sale mal, Dios no dijo plan B, no es cierto. Entonces, ¿qué pasa con esos que se casaron, que oraron, que dicen que oraron, que estaban seguros, que era el amor de su vida, él, ella, y se divorciaron? Jeremías 17:9, se guiaron por su corazón. ¿Y el corazón cómo es? Engañoso, perverso. Por eso, jóvenes, sí debe haber sentimientos, por supuesto. Pues ni modo que qué, ¿no? Dios nos dio sentimientos. Pero, sobre todo, orar. Jesucristo, decíamos, oró antes de iniciar su ministerio, 40 días y 40 noches antes de iniciar su ministerio, escoger a sus apóstoles. Y veíamos Lucas 6:12 y 13, que en aquellos días, hablando de Jesucristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pregunta, ¿cuándo fue la última noche que pasaste orando?
Dice ya que cuando era de día ya llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, en los cuales también llamó apóstoles. Pero, ¿qué aprendemos? Orar. Y les decía que orar es la palabra griega proseuchomai. Y orar no nada más decir, Dios, quiero esto, amén, en el nombre de Jesús. Orar es clamar. Orar es, dice la palabra, suplicar en adoración, pedir con insistencia hasta tener una respuesta de Dios. Porque muchos oran, Señor, voy a hacer esto, gracias, bendíceme, y ahí voy como el borras. No, es Señor, quiero hacer esto. Y oras, y cuando Él te da la respuesta, das el paso. Y esto aplica para todos. ¿Cuántos ahorita no están meditando? Esa decisión que tomé, cómo me causó problemas. No oré verdaderamente, no supe si verdaderamente era la voluntad de Dios. Y hablo de todo en nuestra vida. Por eso, nunca tomemos una decisión antes de orar y estar claro que es la voluntad de Dios, si no, no demos un paso. Aplica para toda nuestra vida y menos antes de iniciar un camino al matrimonio, porque el matrimonio, insistimos, es para toda la vida. Por eso veíamos Proverbios 16:3 que dice, encomienda a Jehová tus obras. ¿Qué es encomendar? Poner en manos de Dios, decir, Señor, esto es lo que yo quiero, aquí están tus manos. ¿Qué quieres tú? Eso es encomendar, aquí está. Y no das el paso hasta que Dios te diga sí, no, o lo que Él quiera decirte. Pero de verdad orar hasta que claramente Dios te diga qué hacer. Así es la vida del cristiano. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo guía al cristiano, no nuestros sentimientos. No nuestro corazón. El cristiano no se, en el mundo sí es, esto me late, esto no me late, tengo la corazonada, siento bonito, siento esto. No, el cristiano no se guía por sentimientos, se guía por la palabra de Dios. Amén. Que muchas veces puede ir acorde, pero muchas otras no. Entonces, es claro que el cristiano debe guiarse por lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, a veces da uno por sentado, porque no lo he mencionado, pero a veces da uno por sentado que todos tenemos clara la siguiente verdad, 2 Corintios 6:14. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ya lo hemos explicado varias veces. ¿Qué significa no unirme en yugo desigual con los incrédulos? Una amistad íntima, una sociedad, por ejemplo, un negocio. Ya hay una unión, una relación antes del matrimonio. Y entendemos que, por supuesto, un matrimonio también. ¿Puede un cristiano unirse en yugo desigual con un incrédulo? No. ¿Hay duda en lo que dice ahí? No te unas. No te unas, no lo hagas. Y el cristiano ya no es que siento que sí. No puedes sentir que sí. Dice, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. ¿Quién es un incrédulo? Uno que no ha nacido de nuevo, que no es cristiano. No puedo iniciar una sociedad. A ver, voy a abrir un negocio con un inconverso. Si vieran la cantidad de casos que me ha tocado atender y dar consejo de cristianos que se asociaron. O que tuvieron un amigo íntimo, o sea, un amigo con el que intimaron tanto que todos se sabían. No hay comunión, no hay ni siquiera diálogo que pueda haber, porque tú eres luz y él es ¿qué? Tinieblas. Entonces, tú, mujer que te quieres casar, tu hombre que te quieres casar un día, por supuesto que no te pase por la mente con un incrédulo, con una incrédula. Y como papás, tenemos la autoridad. Si el hijo no lo entiende, todavía están bajo nuestra autoridad. Y es por su bien. ¿Ustedes creen que Dios puso este versículo a ver qué daño nos causaba? No, es para protegernos. ¿Qué daño ha causado relaciones en yugo desigual? Cristianos que se casan con no cristianas, cristianas que se casan con no cristianas, se apartan. Al tiempo hay testimonios por ahí que después de muchas luchas y batallas, finalmente la gracia de Dios alcanzó al inconverso y a la inconversa. Pero ese no es el plan de Dios. No juguemos a ver si resulta. No te unas. Entonces, por eso
antes de tomar una decisión, oras, clamas a Dios, vienes a la palabra, buscas el consejo de tus padres, buscas el consejo del pastor. Dice la Biblia, en la multitud de consejeros está ¿qué? La sabiduría. Y comienzas a orar y después tomamos decisiones. Entonces, y aún así haciendo la voluntad de Dios, habrá pruebas, dificultades y caeremos. Y Dios nos levanta, pero no digas, caí haciendo la voluntad de Dios cuando por no hacer la voluntad de Dios caes. ¿No? Yo les citaba Proverbios 24:16 que dice, 7 veces cae ¿quién? El justo. ¿Quién es el justo en este contexto? El que hace la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios podemos caer. Pero 7 veces, dice la palabra de Dios, vuelve a levantarse. Es el Señor el que nos levanta. Entonces, el cristiano no viene y Señor, mira, quiero esto, bendice lo que voy a hacer, dame tu bendición, ahí te ves. No, el Señor, quiero esto, será tu voluntad. Es lo que tú quieres. Por eso dice Proverbios 16:13, y tus pensamientos serán ¿qué? Afirmados. ¿Se acuerdan qué significa afirmados? Es la palabra hebrea kun, que significa ordenados, establecidos, enderezados, afirmados o amonestados. Es decir, lo que tú pones en manos de Dios para saber que Él quiere, Él puede confirmártelo, puede enderezar el camino, puede, según la palabra hebrea, afirmarte, decir está muy bien, o puede amonestarte, decirte por ahí no es. Entonces, oremos hasta que mis pensamientos sean afirmados, es decir, puestos en línea con la voluntad de Dios y no la mía. No nos guiemos por sentimientos en nada de lo que hacemos en esta vida. Entonces, cuando Dios te diga no, hay que sujetarnos. Él sabe por qué no. O a lo mejor Dios te dice espera, Él sabe por qué te dice espera. Entonces, trasladándolo a la relación previa al matrimonio, antes de iniciar, horas, a veces pasarán días, semanas, y ya veremos la semana entrante, porque nos estamos retrasando un poquito, pero vale la pena remarcar algunas verdades, pues ya algunos principios bíblicos dentro de esa sana relación bíblica antes del matrimonio, pero mientras tanto no des un paso hasta que estés claro que es la voluntad de Dios. Y una de las señales, jóvenes, de que si es o no la voluntad de Dios, es la autorización o consentimiento de tus padres. Yo sé que en el mundo te dicen, ya eres mayor de edad, manda a volar a tus padres. ¿Tienes credencial del INE? No les hagas caso, ya eres ciudadano libre. Pero siguen teniendo autoridad moral, o sea, ya no como al niñito de 5 años, ¿verdad? Que lo llevas de la mano y sus nalgaditas. Pero siguen siendo tus padres autoridad espiritual en tu hogar. Y si tu papá te dice que no, tu mamá te sujetas. Y si es la voluntad de Dios, Dios ordenará a tus papás. Pero confía que esos papás que tienes, ¿tú crees que Dios se equivocó? No, es que me dio un papá que ese no era el que yo me merecía. No, es que me dio una mamá, yo hubiera querido la mamá como la del vecino. A todo le dice que sí. Hasta le da dinero para sus berrinches. Entonces no, Dios no se equivocó, te dio ese papá, esa mamá con sus virtudes, errores y fallas como ser humano, pero es el papá y la mamá que Dios te dio. Y en cuanto a orientarte y ser la autoridad que tenga el consentimiento para tu matrimonio, Dios los estableció a ellos. Esto en el mundo ya no se usa, en el mundo ya son mayores de edad, papá, mamá, ahí se ven. Y ahí nada más le avisan, ¿qué crees? Me caso la semana que entra, te invito. De veras, así está sucediendo. Nunca pidieron el consentimiento, el consejo. Entonces, orar, los sentimientos no son suficiente razón. Sí los debe haber, pues claro que te va a gustar, vas a decir, oye, es que me gustan sus ojitos, me gusta su naricita, su boquita, qué sé yo. O sea, pero sobre todo estés seguro que es claramente el hombre y la mujer que Dios quiere para iniciar una
una relación sana y bíblica antes del matrimonio. Porque efectivamente Dios quiere que esa relación, lo vamos a ver, sea limpia y pura. En el mundo es una mera relación carnal. Buscan satisfacer sus deseos jóvenes. Yo sé que a esa edad las hormonas están hirviendo. Pero tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y por eso la Biblia dice en Gálatas 5:16, fíjense lo que dice. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué los noviazgos del mundo son besos y caricias? Porque están satisfaciendo ¿qué? Los deseos de la carne. Esos besos y caricias son hermosos y bellos dentro del matrimonio. Por eso dice, no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Es de verdad, jóvenes. Alguna vez me tocó, hace muchos años, conocer a un joven, y los que lo conocíamos sabíamos que ya tenía una relación íntima, ya había caído en pecado con la novia. O sea, no los vimos, pero los sentíamos. Y le preguntamos y nos dije, no, ¿cómo crees? Yo creo que era líder o algo ahí en la iglesia, el joven. Se enteraron sus papás y nos fueron a regañar. ¿Cómo crees que mi hijo jamás? 2 meses después, embarazada la chiquilla con más de 4 meses. Con la que andaba él. El que decían que metían no, yo meto las manos al fuego por mi hijo. Se hubieran quemado. Qué triste. O sea, mis hermanos, la carne es débil, el corazón es engañoso. Oremos y como papás tenemos discernimiento cuando algo no anda bien. Porque una relación previa al matrimonio, donde ya hay deseo íntimo de ambos, dicen, no cayeron, está bien, no cayeron, pero ya vimos Mateo 5:28, si codicias a una mujer, adulteras con la mirada, adulteras en tu corazón, porque esa mujer no es tu esposa todavía, no es tu esposo ese hombre. Entonces terminamos, vamos con otro principio, dice Proverbios pues 16:23, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y jóvenes, porque uno quiere advertirles lo que ya ha vivido que puede suceder si no oran antes de actuar. Van a tener una relación difícil, un matrimonio complicado, no oraron, a lo mejor sí son cristianos los dos, pero no era la voluntad de Dios. Y luego, ¿cuántos casos conocen ustedes? Casos de cristianos que se han divorciado. Sí, infinidad. Rompieron el pacto matrimonial y luego dicen, pues ya es que no resultó, me vuelvo a casar. Al fin que no, una vez se acercó a mí una persona, se divorciaron, me tocó casarlos, me explicó las razones y los motivos, yo le di consejo con la palabra, oré por esta persona, pero me dice, yo sí me quiero volver a casar. Me equivoqué, pastor. Bueno, la Biblia dice que no. Tú hiciste un pacto, y lo vimos antes, hiciste un pacto para toda la vida hasta que la muerte los separe, y hasta donde yo sabía, la otra parte seguía vivita y coleando. No puedes. Ahora, ignorar esa cosa, esa verdad tampoco te exime, ¿eh? Esta persona lo sabía porque me tocó prepararlos para el matrimonio. Entonces le mostré con la Biblia, pues, es que no es que te equivocaste de que te pusiste un calcetín verde y otro rojo, ay, me equivoqué, pues ya me pongo el calcetín correcto. No, hiciste un pacto para toda la vida delante de Dios, independientemente del contrato civil, que sí hay que hacerlo, porque el cristiano se sujeta a las autoridades. Pero el pacto se hace, o sea, el verdadero matrimonio inicia cuando delante de Dios, ¿verdad?, un ministro oficia como testigo ese enlace matrimonial.
Entonces, aunque firmen el papelito, le decía yo, estás casada hasta que la muerte los separe. Es bien triste porque el divorcio, la unión, dice la palabra de Dios, que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Cuando se unen un hombre y una mujer en matrimonio, es una unión indivisible. Y una separación daña mucho, como no tienen una idea. Porque no fue una unión solamente física. Dice la Biblia que se vuelven una sola carne. Quítate un brazo y dime si no te va a doler. Cuando se casan, forman, dice la palabra de Dios, una sola carne. Y todo divorcio causa mucho daño en el hombre y la mujer que se divorcian. Por eso, hablarles, jóvenes, desde ahora. Ay, el pastor ha de querer que nadie se case. No, que se casen dentro de la voluntad y el tiempo de Dios. Porque después, cuando se divorcian, que ha pasado, casos que conozco, ya no hay nada que hacer. Dice la Biblia, se los leía yo en Lucas 16, 18. La versión Dios habla hoy, ponme la versión Dios habla hoy, porfa. Dice, si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, ¿comete qué? Adulterio. O sea, se divorcia y me vuelvo a casar. Y el que se casa con una divorciada, ¿comete qué? Adulterio. Doblemente el divorcio, por un lado, que Dios odia, y luego te casas con una divorciada, con un divorciado, y dice aquí que cometes adulterio. Y muchos de esos matrimonios a lo mejor vienen a la gracia de Dios y se les necesita restaurar, y a lo mejor en la gracia de Dios, con el paso del tiempo y de los años, Dios puede restaurar, pero el daño del divorcio no tienen idea de lo grave que es. Yo sé que uno ve artistas, ay, me divorcié, ya llevo 5, Lupita D'Alessio, ¿no? Dice que lleva 6 y anda feliz. ¿Ustedes creen que anda feliz como si nada? A lo mejor en la pantalla sí, pero cada divorcio, cada daño es bíblicamente separar algo que Dios unió. Por eso advertirles, mis hermanos, para que entren en el santo estado del matrimonio y disfruten de las bendiciones que Dios tiene ahí, que tampoco estará exenta de pruebas y dificultades. Un matrimonio bíblico, correcto delante de Dios, también enfrentará dificultades. O sea, no quiero que tengan la idea que será como lo pintan las películas, ¿no? Y fueron felices. Va a haber dificultades, ¿o no? Los que estamos casados, ¿a poco no hay dificultades? Cacerolazos. Sin embargo, dice la Biblia en Génesis 2:18 que Dios no quiere que el hombre esté solo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea que podemos leerlo también al revés. No es bueno que la mujer esté sola. Pablo hablaba que se casen, ¿verdad? No sé qué, a menos que tengan un don. ¿Cómo se llama el don de aquel que puede estar sin casarse sin problema alguno? Don de continencia. Pablo lo tenía, no necesitó casarse, Dios le dio ese don. Y no andaba, ay, qué guapa, ay, me gusta. No, Dios le dio ese don. Pero dice Pablo, si no te dio ese don, cásate para que no te andes quemando. Fíjense qué clara es la palabra de Dios. Pero lo que Dios une, dice Mateo 19:6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es lo que quiere uno al presentarle la palabra de Dios a todos los jóvenes, aunque no tengas todavía edad de casarte, que de una vez vayas preparándote, porque voy a entrar al siguiente principio. Nada más quiero que te quede claro, Romanos 12:2, que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, primer principio, Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Número 2, jóvenes, estén o no en edad casadera, prepárense desde ahora para ese matrimonio. Mamás, papás, a nuestros hijos desde pequeños, enseñémosle con la palabra de Dios que un día será un hombre, una mujer, y se unirán en matrimonio, y enseñémosle los principios bíblicos. Crezcan en la palabra para que sepan la bendición de lo que Dios quiere en el matrimonio. ¿Qué quiero decir con lo siguiente? Tú, hombre que me escuchas, que no te has casado, prepárate desde ahora para ser ese hombre que Dios quiere y para ser después
ese esposo que Dios quiere que tú seas. Tu mujer que me escuchas, prepárate desde ahora para ser esa mujer que Dios quiere y después ser esa esposa conforme a la voluntad de Dios. Pero yo cuando digo prepárense, te hablo a ti, hombre, que te quieres casar, y a ti, mujer, que te quieres casar, porque luego se escuchan cosas como esta. Es normal, yo no estoy diciendo que no suceda, suceden, por eso los digo. Mujeres que dicen, o que se quieren casar y dicen, pues yo lo quiero alto, o yo lo quiero flaquito, o yo lo quiero llenito, o yo lo quiero de ojo azul, o yo lo quiero, hasta le piden a Dios, ¿no? Y lo quiero de nariz respingada, o lo quiero fortachón, y tienen un sinnúmero de peticiones, ¿sí o no? Y los hombres también, no, pues yo la quiero gordita, no, yo la quiero flaquita, yo lo quiero de ojo verde, yo la quiero de pestañas grandes. Y luego incluso hasta se van a unas descripciones ya meramente carnales. Y yo quiero recordarles algo, porque obviamente que te va a gustar el hombre que Dios tiene para tu vida. Obviamente que te va a gustar la mujer que Dios tiene para tu vida. Pero recuerden Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Miren la Nueva Traducción Viviente. El encanto, o sea, la belleza física, y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Lo físico se acaba. ¿Sí o no? Yo tengo 51 y ya no es lo mismo que hace 20. Y hay quien tiene 60, 70, 80. ¿No? Lo físico se acaba. Que no sea eso lo que llene tus ojos para iniciar ese matrimonio. Que no sea, por supuesto que te va a gustar. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Cuando Samuel iba a escoger al rey de Israel, miren lo que le dijo, 1 Samuel 16:7, lo que le dijo Dios a Samuel. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Pero este principio aplica. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está, ¿qué? Delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué mira? El corazón. Aprendamos un principio de aquí, es otro contexto, pero fíjate en el corazón de esa mujer, de ese hombre. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Es un hombre entregado que su deseo es servir a Dios, amar a Dios, sus sueños, su plática. Si bien tiene sueños terrenales, su principal deseo y su corazón está en las cosas espirituales. Esa mujer que te gustan sus ojos, su boquita, su naricita, pero también has visto su corazón que ama a Dios, que su tema principal es quiero agradar a Dios, sus ojos están puestos en Dios. En eso deben fijarse primeramente. Lo demás, créeme, se acaba lo físico. Pero el verdadero amor, dice Corintios 13, nunca deja de ser. Y tú tendrán 80 años y verás a tu esposo como el galán de moda. Y verás a tu esposa como la más hermosa del mundo. Por eso, jóvenes, prepárense ustedes para ser ustedes. Olvídense de la mujer que Dios la prepara para ustedes. Ustedes prepárense para ser ese hombre que Dios quiere. Esa mujer que Dios quiere, prepárate. Y créeme que Dios va a tener preparada la contraparte. Y ambos le van a servir y ambos van a crecer, pero prepárense desde ahora. Desde ahora. Ahora, ¿cómo me preparo? Porque sí, pues, ¿y cómo me preparo, pastor? Ven a la palabra de Dios. Ven a la palabra para crecer en todas nuestras áreas, no solamente los jóvenes que están camino al matrimonio o que algún día se casarán. Necesitamos la palabra para crecer, para madurar, para prepararnos en todo. Miren este par de versículos que todos conocen, a lo mejor se lo saben de memoria y hasta en griego se lo saben. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17.
Porque esto es lo único que te va a ayudar a prepararte, nada más. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, cuando dice el hombre de Dios, es genérico, la creación humana, el ser humano, o sea, puede ser el hombre o la mujer. El hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense el versículo 17. El hombre de Dios sea perfecto. Entre otras cosas, habla de madurez, no de perfección como nos estamos imaginando. Un hombre perfecto, una mujer perfecta que no tiene errores. No, aquí habla de madurez primariamente espiritual. ¿Cuántos quieren ser un hombre, una mujer maduros espiritualmente? Y además dice, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Quieres estar preparado para toda buena obra? Ahorita vamos a ver lo que necesitas. Pero déjenme decirles, jóvenes, el matrimonio es una buena obra que Dios diseñó. ¿Quieres estar enteramente preparado? Aquí está la palabra. ¿Por qué? Porque dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya lo vieron? Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, cuando yo abro este libro, ¿quién me está hablando? ¿Me está hablando Samuel? ¿Me está hablando David? ¿Me está hablando Sofonías? ¿Mateo? Claro, ellos escribieron, pero fueron ¿qué? Inspirados por Dios. La palabra inspirar significa en el griego que Dios sopló divinamente dentro de ellos. Juan escribía, pero era el Espíritu Santo que le decía qué escribir, y aunque escribió en su forma de pensar, en su manera de hablar, era el Espíritu Santo. Por eso este libro no tiene igual. No tiene igual, dice 2 de Pedro 1:21, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios. Él nos creó, Él diseñó el matrimonio, Él nos creó varón y hembra. Aquí está lo que Dios quiere, es la palabra de Dios inspirada. Y dice Hebreos 4:12 que es como la palabra de Dios. Hebreos 4:12, viva y eficaz. No hay ningún libro en la historia de la humanidad que sea palabra viva y eficaz. Mucha gente en el mundo, hoy te recomiendo este libro, es un bestseller, y te recomiendan el de Pepita Pérez, y este filósofo. Nada de eso se compara a la Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios, porque toda es inspirada por Dios. De Génesis a Apocalipsis. Y toda la palabra de Dios, toda es viva, es eficaz. La palabra eficaz viene del griego energés, que significa vida pura, energía. Tú lees y es Dios hablándote. Es que esto es maravilloso. A mí una vez me dijo una persona que tenía varios años en la iglesia, pastor, es que a mí Dios como que no me habla. Y le digo, pues tú como que no lees la Biblia, porque aquí nos habla bastantito. Yo sé jóvenes que van en la prepa, en la universidad. ¿A poco no los dejan leer un montón? ¿Sí o no? Tienen que leer y, bueno, háganlo, pero lean sobre todo la palabra de Dios. Este libro debe ser algo que dice Josué 1:8, se lo saben también de memoria, y a lo mejor también en hebreo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo se debe apartar este libro de nuestra vida? Nunca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, incluido el matrimonio que ya deseas en tu corazón. Pero ahí la clave: nunca se aparte. Y este es el libro inspirado, debe ser nuestra norma de fe, de conducta, consultado cada día, horas, meditas, lo lees, debe ser nuestro libro de cabecera. Ahora, quizás ya no traes el papel, muchos ya lo traen aquí en el teléfono. Pues mayor facilidad. Muchos dicen, hay que traer la Biblia, antes había unas bibliotas, después sacaron las de los Gedeones. ¿Ya? Y otros decían, no, es que ya no leo esa letra. Pero miren, acá ya está, y hasta le puedes hacer letra grande. Entonces, que nunca se aparte. Entonces, dice 2 de Timoteo 3:16,
toda la escritura es inspirada por Dios. Creo que eso ya lo debemos tener claro. No estoy leyendo un libro escrito por hombres meramente, sino por hombres que fueron inspirados por Dios. La palabra de Dios viva y eficaz. Pero además dice que es que la palabra de Dios útil. ¿Saben qué significa útil? Que es de provecho para tu vida, que es provechosa. La palabra de Dios es provechosa, es decir, produce un bien en tu vida cuando la oyes y la obedeces. No crean que nada más por leer, ya la leí, ya, entonces ya me va a ir bien. No, oyes y haces conforme a lo que en él está escrito. Pero la palabra es útil. Cada cosa que Dios te instruye en tu vida es útil. Cada mandato, cada instrucción, cada prohibición, porque la Biblia tiene prohibiciones para nuestra vida cristiana, ¿o no? Sí, hay prohibiciones varias. Bueno, cada prohibición, cada enseñanza es útil, es para tu bien, es para tu provecho, como el que leímos ahorita, 2 Corintios 6:14. Dios dice al cristiano, no te unas en yugo desigual con un incrédulo, eso es útil para tu vida. A lo mejor alguien como que ya le brinca el corazón con un incrédulo y dice, no, ese no se me hace útil. Pero ahí dice, no te unas, esto es útil, es provechoso. Ahí dice, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? ¿Para qué? Número 1, para enseñar. Con esa vamos a ver hoy, a ver si nos da tiempo, enseñar. Esa palabra enseñar, didascalía, de ahí viene didacta, de ahí se deriva la palabra docencia. El docente es uno que enseña. El material, en las escuelas le llaman, ya llegó el material didáctico, ¿se han oído esa expresión? Viene de didascalia, y didascalia significa que aquí hay instrucciones, que aquí hay enseñanza, que aquí hay doctrina. Aquí está la enseñanza, mis hermanos, para nuestras vidas. ¿De qué quieres saber en tu vida? Aquí está la instrucción, aquí está la enseñanza. Y para los que van camino al matrimonio o un día se quieren casar, o jóvenes que se deben preparar para el día que les toque iniciar una vida matrimonial o prepararse, solo la Biblia te puede enseñar. No el tiktoker, no el youtuber, no la profesionista de consejos matrimoniales, no la terapeuta, el terapeuta. Esta es la Biblia, dice 2 Pedro 1:19, la palabra profética más segura a la que debemos estar atentos. Aquí se nos enseña. Por ejemplo, para que se den una adelantadita a los jóvenes varones que se quieren casar. Dice la Biblia en Efesios 5:23 que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Tú, hombre que te quieres casar, debes prepararte porque un día vas a ser la cabeza de ese hogar. ¿Saben que cabeza viene del griego kefalé, que significa cerebro? Dios diseñó que así como Cristo es cabeza de la iglesia, ahí lo dice, ¿el varón es cabeza de quién? De la mujer. Ahora, si ese hombre no llega preparado, o es macho mexicano, o es feminista, o es no sé ¿qué va a suceder en ese matrimonio? Pero prepárate para ser esa cabeza de hogar que ama a su mujer, que te preparas, porque ser cabeza significa dirigir tu hogar, material y espiritualmente. O sea, tú vas a ser el que sostenga ese hogar material, pero sobre todo espiritualmente. ¿Te estás preparando? Luego llegan al matrimonio y no saben qué hacer. Entonces, dice que tú vas a ser, y los que ya estamos casados, ya somos cabeza del hogar. No hay dos cabezas en el hogar. ¿Han visto un barco con dos capitanes? Y el capitán, no, vete para acá. Y el otro capitán, no, hay un capitán. Y a ese capitán se le piden cuentas. O sea, cuando hay algo, ¿se acuerdan de Adán y Eva? ¿Quién cayó primero? Eva. Luego llegó Adán y cayó. ¿Y a quién le pidió cuentas Dios? Dijo, Eva, ¿dónde andas, Eva? No, dijo Adán. Porque el marido es cabeza de la mujer. Prepárate, mi hermano.
Jóvenes, prepárense para ese día que lleguen al matrimonio. Tú estás preparado en la palabra de Dios para hacer tu rol de cabeza de hogar. En el mundo hoy te dicen, no, en mi hogar, han oído así gente del mundo que dice, en mi hogar mandamos los dos igualitos, porque somos de mente abierta. Y Dios diseñó un orden, Dios, no porque el hombre sea más inteligente o la mujer menos, son igualitos delante de Dios, pero a alguien le debía dar un rol Dios. ¿Y por qué nos lo dio a los hombres? Porque Él quiso. Si se lo hubiera dado a las mujeres, ahorita estaríamos hablando, es más, no estaría yo hablando aquí. Estaría doña Gaby. ¿No? Entonces, ¿queda clara esa parte, jóvenes? Prepárense. Una de las cosas principales que serás en el matrimonio es cabeza de tu hogar. ¿Qué hace la cabeza? Controla todo el cuerpo. No significa, ya, eso sería otra serie que es la que vamos a ver de la familia, a lo mejor más adelante el año que entra, pero no significa macho mexicano, aquí mis chicharrones truenas y ahora te callas porque te callas y aquí yo, no. Ya lo hemos explicado, pero tú vas a ser la cabeza del hogar. Entonces, prepárense, jóvenes, para ser esa cabeza del hogar, porque muchos de repente pasa por ignorar estas verdades, porque no conocían de la palabra, pero ustedes conocen, que llegan con el pastor, me quiero casar el próximo mes, quiero prepararme. Esto es de toda tu vida cristiana. Cuando te convertiste, vienes a la palabra y Dios te vas creciendo, vas madurando. Y esa vida cristiana, la palabra, te congregas, los estudios, etcétera, etcétera. Todo eso te ayuda a crecer, madurar. Y entonces ya cuando vienes con el pastor para que los prepare para el matrimonio, ya tienes una preparación del tiempo que has sido cristiano. Pero así a veces crecen las urgencias. Crezcan, dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced, ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un día me dijo una persona, genuinamente era su manera de pensar, y me dijo, ay pastor, es que, ¿cómo no hay un manual para el matrimonio? ¿Cómo no hay un manual para ser mamá? ¿Cómo no hay un manual para los hijos? Le dije, ¿no hay un manual? Aquí está. Aquí está el manual, amén. Si hay un manual para esposos, para esposas, para los hijos, para ser padres, aquí está el manual. ¿Cómo que no hay un manual? Ay, ¿por qué los hijos no llegaron con un manual? Aquí hay un manual. Aquí está todo. Entonces, hombres, prepárense. Ahora, mujeres, que algún día se casarán. Dice Efesios 5:22, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tú como mujer, a partir del matrimonio, hay unos que todavía no tienen la relación matrimonial, están en la relación previa y ya el varón ya se cree la cabeza de la relación. No, ya a partir de que se casen, ahora vivirás sujeta a tu marido. ¿Te has preparado? ¿Te has preparado para eso? Esto no cuadra con el pensamiento feminista del mundo. ¿Han visto todas las cuestiones feministas y que la liberación de la mujer? Y una mujer cristiana que conoce la palabra de Dios, por supuesto que no apoyaría un movimiento feminista. Por supuesto que no. Como un cristiano en general, no apoyaría un gobierno progresista cuyos fundamentos y principios van en contra de la palabra de Dios. Entonces, yo pregunto, mujer que me escuchas, ¿sabías que vas a ser una mujer que deberás sujetarte a tu marido? Que dice Tito 2:4, miren lo que dice Tito 2:4, lo que se le debe enseñar a las mujeres jóvenes. Dice, amar a sus maridos. Desde ahora se les debe enseñar con la palabra que cuando se casen deben amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas. Y luego viene algo que estudiamos en el tema de la familia, no lo voy a tocar ahorita, ya se nos está yendo el tiempo, pero dice, cuidadosas de su casa. La labor principal, primordial en el diseño bíblico es que las mujeres son ¿qué? Cuidadosas de su casa, del griego ikodome, que están a cargo del hogar.
Eso dice la palabra de Dios, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hoy, ¿qué pasa con muchos matrimonios? Que no conocen la palabra o que la desecharon. Los dos trabajan, la casa quién sabe qué, luego vienen los hijos, se van a la guardería, los cuida la tía, la abuelita, los tíos, el abuelo, y trae un desorden en ese hogar. Unos por ignorancia de la palabra y otros porque la conocen y dicen no, porque esto no cuadra con la forma de pensar del mundo, ¿o sí? No, la mujer, sí. La mujer debe salir adelante y el hogar, pues para eso contratamos y hay gente que trabaja y los hijos los cuida, que la nana, que la no sé qué. La palabra de Dios tiene un orden. Por eso, hombre y mujer que te quieres casar, ahorita solamente dijimos esto por encimita, pero desde ahora prepárate para llegar a ese matrimonio conociendo el rol que Dios te ha dado en el matrimonio. Pero te preparas desde ahora para que después ya cuando se casan no se sorprenden. Ay, ¿qué cree que mi marido, no sé, tal cosa? ¿Y a poco debo sujetarme? Ah, mira, aquí dice la Biblia, en tanto no te pida nada contrario a la palabra, sujétate, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso el tema es, prepárense. ¿Con qué? Con la palabra, porque dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Porque de verdad, mis hermanos, a mí me ha tocado a lo largo de estos años, pues presidir varias bodas. Y la verdad es hermoso cuando vienen con tiempo con el pastor. Pastor, queremos casarnos, ¿cuándo? 1 año, 2 años, vamos preparándonos. Vamos preparándose en la palabra, ya tienen el permiso de los padres, ya oraron, ya todo, y el pastor les enseña lo hermoso que es el matrimonio. Dice Lucas 6, 24, 25, que cuando alguien oye la palabra y la hace, van a venir vientos, lluvias, pero esa casa no va a caer porque está, ¿qué? Fundada sobre la roca. ¿Y qué es estar fundada sobre la roca? Es una persona que oye estas palabras y las hace. Y entonces el pastor le dice, mira, para que cuando te cases tu matrimonio no caiga, sí van a venir vientos. El pastor tiene que hablarles con claridad. Van a venir vientos a sus vidas. Van a venir lluvias, van a venir vientos y van a golpear contra aquella casa, pero no va a caer si se fundan sobre la roca. Pero en cambio dicen los últimos versículos que el que oye la palabra y no la hace, van a venir los mismos vientos, lluvias y van a golpear. ¿Y qué va a pasar con esa casa? Se va a caer y dice que va a ser grande, ¿qué? Su ruina. Entonces el pastor tiene que enseñarles. Miren, esto es lo que quiere Dios. Y si tú lo haces y obedeces, cuando vengan esos vientos, porque no debemos idealizar y decirles, no, ustedes jamás van a tener problemas. No es cierto. En el mundo, dijo Jesucristo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Entonces, el pastor les prepara, les da el consejo, ya oraron, porque de verdad, luego vienen con unas prisas por casarse. No, pastor, ya, el próximo mes. No surge, no hay un curso express. No, calma. ¿Saben que las prisas nos llevan al pecado y al error? Dice Proverbios 19:2, el arma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, ¿qué dice? Peca. Ahora vean la otra versión, dice así, no es bueno el afán sin reflexión, las muchas prisas provocan ¿qué? Errores, y luego hay errores que tienen consecuencias ¿qué? Toda la vida. Entonces, jóvenes que se quieren casar, que ya se les cuecen las habas, calmantes montes. ¿No? A ver, ¿por qué las prisas? Oren, prepárense. Ya hablaremos que uno de los principios es que tú debes de ser un hombre y una mujer maduros en Cristo. Ya lo veremos, pero para eso es importante que se preparen desde ahora. A mí me ha tocado casos y he oído de casos donde preparan con meses de anticipación la pachanga. Es así. ¿Y qué vamos a llevar? ¿Y qué se va a comer?
y qué salón, y qué, bueno, prepara, y si no tienen lana, pues búscate un padrino, y se buscan el padrino del pastel, el padrino del salón, o sea, todo de agorra, ¿no? Ni siquiera es eso, hacen un esfuerzo de valorar, etcétera. Una cosa es que alguien te dé por generosidad y amor, y otra cosa es que andes pidiendo para tu boda porque no tienen para iniciar un matrimonio donde tú vas a ser la cabeza, donde juntos van a luchar. Entonces, preparan con anticipación la pachanga. Y en el mundo ni se diga qué grupo vamos a invitar, ¿no? Hay un grupo, una vez conocí no eran cristianos, que pospusieron su boda como un año porque querían un grupo del mundo de esos, no sé si Los Ángeles Verdes o Los Ángeles Amarillos, pero hasta que tuvieron fecha, ellos ya hicieron la boda. Pero acá no necesitan eso, pero más bien lo que deben tomarse tiempo es para prepararse, como hombre y mujer, para la unión. La boda en sí, como fiesta, después de la boda, después de la ceremonia, que es el acto más importante, donde se unen delante de Dios en una sola carne, la fiesta, ¿cómo le llaman? La recepción, eso digamos, hasta cierto punto es secundario. No que no quieran hacer algo bonito, pero todo de acuerdo con sus recursos, no se endeuden. No, es que para la boda ya pedí un préstamo, y es que quiero invitar a un pastor de esos buenazos, ¿no? Porque hay unos que cobran, ¿no? No, prepárense ustedes en el camino del Señor. Cuando ya oraron, pues vienen con el pastor, ¿verdad? Porque me han tocado casos donde incluso como la pachanga es lo principal, o la fiesta, pues vamos a decir que son cristianos y quieren una fiesta, pues por lo menos que deje huella, ¿no? En un salón, y como no tienen la lana todavía para hacer esa mega fiesta que quieran, luego quieren casarse por el civil y dejar la boda para después. En el tema de la familia, hablé un tema ampliamente de los tipos de matrimonios, y hay un tipo de matrimonio que no es agradable delante de Dios, que es el matrimonio clandestino. ¿Qué es el matrimonio clandestino? Cuando dos cristianos se casan por el civil, porque aquí estoy hablando de México, si hablara en Estados Unidos es otra cosa. En México, bueno, un matrimonio hay que ir al registro civil y se firma un contrato y te dicen que es un contrato, y como tal el contrato se puede disolver, etcétera, etcétera, pero uno se sujeta a las leyes mexicanas y se casa. Pero lo que verdaderamente importa después de haber obedecido las autoridades civiles es el matrimonio delante de Dios. Ahí es cuando se unen verdaderamente en una sola carne. Y a partir de ahí, entonces sí, juntos hasta que la muerte los separe. Ese es el diseño de Dios. Lo hablé muy ampliamente en ese tema. Entonces, pero muchas veces porque no tienen para la pachanga, entonces quieren, pues por lo civil, y ya nos juntamos. No. ¿Sería un matrimonio qué? Clandestino. Por la palabra clandestino habla de algo que está fuera de orden, fuera de lo correcto. Es clandestino. Entonces, mucho ojo, porque lo que deben preparar es ustedes para ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere que sean. Amén. Ya que si la fiesta, que si esto, pónganlo en manos de Dios. Porque muchos hasta planean. Queremos casarnos, esperar 2 años y tener hijos, a los 3 años ya queremos no sé qué, nos vamos a ir a viajar por no sé, y hacen planes, y dice Santiago 4:15, que lo que deberíamos de decir es, si el Señor quiere. A ver, si el Señor quiere, tendremos 2 hijos, y si no quiere que tengas. Yo he dado un testimonio que hoy lo cuento, pero en su momento fue triste, porque mi esposa y yo, puedo decir, estábamos chavitos, inmaduros, yo tenía apenas 26, pocos años en Cristo, y sí nos casamos con esa idea, nos vamos a esperar 2 años para tener hijos. Y como al año, como que Gaby ya quería hijos. Pues vamos a tenerlos. Y nada. 2 años, nada. 3 años, nada. Y yo tenía un trabajo que tenía servicio médico particular, le hicieron estudios a ella, me hicieron estudios, todo bien, excelente. Algunos detalles, pero decía la doctora, pues no sé por qué. Un día entendimos en una predicación que el Señor nos estaba enseñando, no es cuando tú quieres,
Y a los casi 7 años llegó doña Sari. ¿No? Gracias. Ya que llegó un momento que la doctora nos hizo, ¿saben cuál es la única solución? In vitro. Y oramos y Dios no nos dio paz. Punto. Y Dios lo que sí nos dio fue a Sarai casi a los 7 años de casados. Y uno aprende y uno les enseña. Por eso oren, oren, oren. Le voy a dejar aquí, creo que ya me extendí. Tengo bastante todavía más que comentar, pero le dejamos aquí, mis hermanos. A lo mejor se extiende dos más. Y ya le cortamos porque ya hay que regresar a otros temas. Pero yo oro, mis hermanos, que los que no se han casado, los que están camino al matrimonio, se preparen desde ahora. Para no vivir lo que muchos vivimos. Yo le doy gracias a Dios que sí nos casamos siendo cristianos, buscamos la voluntad de Dios, pero yo debo reconocer que en la iglesia donde íbamos no tuvimos la instrucción bíblica. Mi mamá se acordará, estamos en una iglesia donde el pastor, como al año de que nos casamos, nos dijo que ya no era pastor. Ay, me di cuenta que no era pastor y se fue. Entonces, de hecho, tan era así la cosa que ni siquiera, eso en oración y platicando con la familia, nos calzó el pastor de la iglesia. Le hablé a un querido amigo, Alan, y fue el que vino a casarnos. Que ahorita les platico algo de mi amigo Alan. Entonces, bueno, ahí le dejamos. Tomen la enseñanza, mis hermanos. Es la palabra de Dios. Es útil, es provechosa. No es que alguien quiera, se las quiere poner difíciles. No, quieren evitar que cuando las cosas se pongan difíciles, ustedes estén firmes y en el camino del Señor. Amén. Vamos a dejarle hasta aquí. Y esto que faltó estaba bueno, pero para 8 días lo dejamos. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie. No, sí, faltaba bastante. Pero yo quiero dejar, jóvenes, ahí mientras están en actitud de meditación, de oración, oren de verdad y prepárense en el Señor. Prepárense en el Señor. En el mundo te van a decir, prueba, tú arriésgate, no pasa nada. Y menos en una decisión de tanta trascendencia como el matrimonio. Es algo hermoso, es algo honroso, es algo precioso que Dios diseñó. Habla de deleitarse con tu esposa, con la mujer de tu juventud. Es algo precioso. Pero oren y prepárense, jóvenes. Oren y prepárense. Y el día que ya estén listos con la dirección de Dios, con el consentimiento de sus padres, vienen con el pastor y verán que con la palabra de Dios se les preparará para ese día unirse en matrimonio. Pero desde ahora crezcan en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, dice la palabra. Maduren, crezcan. Y si ya tienes una relación previa al matrimonio porque oraste, ya veremos, yo se lo estoy prometiendo, pero ya veremos esos principios que deben regir esa relación. Pero por lo pronto sigan creciendo, orando, preparándose en el Señor. Imagínate que tú te prepares como ese hombre, esa mujer que Dios quiere, y Dios te manda a ese hombre, esa mujer que tú quieres. Juntos van a enfrentar la vida con la gracia y la dirección de Dios. Y cuando vengan las batallas y las luchas y los vientos, no van a caer, porque fundaron su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo, pero la roca es oír y obedecer su palabra. Bendito Padre, yo quiero orar y seguir orando por los jóvenes, niños, adultos ya que no se han casado, que se preparen, que oren, que crezcan en ti, Señor. Vivimos en un mundo donde todo esto que estamos enseñando no tiene ningún valor. Por eso vemos un mundo decadente moralmente, un mundo perdido. Pero tú quieres que hagamos tu voluntad, que es buena, que es agradable y perfecta. Guía a cada joven, Señor, a cada jovencita, a cada joven, a cada niño, para que desde ya crezcan en la gracia. Y el día que se casen, estén claros y ciertos de que esa es tu voluntad y estén maduros en Cristo para enfrentar esa etapa tan maravillosa
que tú diseñaste, porque tú no quieres que el hombre esté solo, tú no quieres que la mujer esté sola, tú diseñaste el matrimonio para que se complementen y para que juntos te sirvan y te glorifiquen. Así es que te pido que, si tú así lo permites, el domingo sigamos con esta enseñanza y que haya caído, Señor, en buena tierra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.